There you go. Welcome, Mike. Thanks for your time, and the stage is all yours. Perfect. Thank you very much. I have the presentation in Spanish today. My Spanish is not very good. It's mucho poquito, so I'm going to try and remember what it means in English. Hopefully we'll be okay. Dice que tiene la presentación que va a compartir hoy día en español, porque la tradujo Francisco y la revisé también yo, y su español es poquito nomás, así que para tratar de recordar qué es lo que dice literalmente mientras la está haciendo. So as you can see, the title of today's talk is I Feel So Stupid Because I Can't Tell You How I Feel. And we're going to explore the science and the art of communication in healthcare. Así que como pueden ver, el título es Me siento muy estúpido porque no puedo decirte cómo me siento. Y la idea es explorar el arte y la ciencia que hay detrás de la comunicación. As we'll see later in the talk, the sentence here, I feel so stupid because I can't tell you how I feel, is a comment from a patient in a study. This is often how people in pain feel. They feel as if they're unable to express truly how they feel. Y esto van a verlo después más adelante, pero esto viene de la opinión de una persona, de un estudio, y muchas veces las personas con dolor tienen este problema, no saben en realidad cómo expresar lo que está pasando con sus vidas. Now, obviously, a topic like this is hugely complicated and quite nuanced, but I'm going to try and explore this topic in, if I can get my thing to work, in an easy 3-step process. Now, obviously, that's going to take a small caveat because it's not so easy. Vamos a tratar de explorar este tópico de una manera más sencilla, pero es algo que no es sencillo, pero por lo menos quise colocar aquí una partición en 3 partes para al menos reflejar unos objetivos de aprendizaje. And my central aim really is to provide you with some thought-provoking ideas that will help you to communicate better with your patients. Y lo que quisiera es que por lo menos se lleven algunas de las ideas importantes para comunicarse mejor con sus pacientes. Because I think quite often in healthcare, I think our training has not really prepared us for the challenges that we see in clinical practice when it comes to helping people talk about and communicate their experience. Y pienso que el desafío es importante porque muchas veces como profesionales de la salud no hemos tenido, no hemos recibido una formación contundente en cómo comunicarse con las personas que tienen dolor, cómo se sienten, qué está pasando con ellos. So step 1, let's acknowledge that there's a problem. There's a big problem really with regards to our training and the limitations that we have. Así que primero tenemos que ser capaces de reconocer el problema, es el paso número 1, hay limitaciones y problemas en nuestra formación. I think a lot of the time we can fall into a trap in healthcare of thinking that healthcare is formulaic or recipe based. You know, we do 1, 2, and 3 with the patient and we get 4. Muchas veces el cuidado en terapia, en cuidado en salud, en realidad pareciera que tiene una fórmula, una receta de cocina que funciona, algo así como el paso 1, 2 y 3 te lleva al resultado 4. But in reality, healthcare is anything but recipe, anything but formulaic. It involves a lot of creativity, a lot of playfulness, a lot of individuality. Pero la verdad de las cosas es que se aleja mucho de eso, no existe una receta única para todo esto en los cuidados de la salud. La vida real es que uno tiene que ser más juguetón, o esto se relaciona más al juego, a conocer a la persona, así es como es en la vida real. And this is hugely necessary because everything that we do is complicated, including us, human beings. We're not simple people. Y esto es necesario porque sabemos que los seres humanos somos seres complejos, no somos personas sencillas. As Bullington beautifully put it once, to encounter another human is to encounter another world. Your 8 o'clock patient is different to your 8:30. We all know this, but sometimes in the complex situation that we face in practice, we forget this. Entendemos que encontrarse con un ser humano, encontrarse con un mundo distinto, como dijo Bullington muy sabiamente, pero te das cuenta que a veces el paciente de las 8 con el de las 8:30 son mundos diferentes, pero con el pasar del tiempo a veces también pasa que te olvidas un poco de esto. Somebody who understood this very well was this person, the late great Stephen William Hawking, the astrophysicist from Cambridge University. Una de las personas que entendía esto muy bien fue el astrofísico Stephen Hawking. I was listening to a podcast with Stephen Hawking from the 1980s, and the interviewer asked him why he didn't become a doctor like his father. Y alguna vez estuve escuchando un podcast de los 80 de Stephen Hawking donde se le preguntaba por qué decidió no ser un doctor como su padre. And he said, I realized from watching my dad with his patients that healthcare is far too chaotic, far too uncertain,
far too unpredictable. So I decided to do something easier. I decided to study black holes. Y lo que respondía era que el cuidado de la salud, según lo que él miraba y escuchaba de los cuidados que hacía el papá siendo doctor, era que era muy poco predecible, que era muy complicado, que no había una solución clara a veces, y por eso decidió estudiar algo más fácil como los agujeros negros. Which is quite a comment based on observations of a healthcare professional, his father in action. Y imagínense, eso fue un comentario más o menos relevante, viendo a su padre en acción, que era una persona encargada o profesional de la salud. I use this comment for solace when I'm in clinical practice, because often, I don't know, maybe you're the same as me. Quite often I come home from a day's clinic and I think, I'm not very good at this. I'm really shit at being a physio. Y esto yo lo comento muchas veces, incluso hasta con los pacientes, porque me pasa que, seguramente a ustedes también les ha pasado, llega al final del día, voy a casa y digo: "Ay, no soy muy bueno en esto, parece que soy una mierda de kinesiólogo". I know from having this discussion with lots of healthcare professionals around the world, I'm not alone. Lots of healthcare professionals feel really inadequate. Their confidence, their self-esteem drops because they can't help every patient. Y bueno, esto yo lo he conversado con miles de clínicos alrededor del mundo, su confianza decae porque no siempre tienen resultados con los pacientes que son complejos. So next time you're feeling shit at what you do, remember Stephen Hawking's words. Así que la próxima vez que sientas que lo que estás haciendo es una mierda o no te sientes lo suficientemente bueno en eso, recuerda el comentario de Stephen Hawking. Es complejo. We also need to acknowledge the problem that often when we encounter very complex situations in clinical practice, we feel a little bit like the rabbit caught in the headlights. We don't know what to do. Y cuando nos enfrentamos además a situaciones difíciles como practicantes, a veces nos estamos sintiendo como el conejito cuando viene la luz encima, no sabemos qué hacer. And this is no surprise when we consider Judy Foreman, who's an American health journalist, her findings. Y aquí podemos ver que no es una sorpresa, de acuerdo a esta cita de Judy Foreman. Foreman spent 2 years interviewing over 400 clinicians, researchers, patients, and this is the stark conclusion she draws. Esta persona estudió a 400 terapeutas, investigadores y pacientes, y esta fue la conclusión a la que pudo llegar. There's an appalling mismatch between what they need and what we know, what we're trained to do. Parece haber algo así como una controversia o algo que no cuadra entre lo que la gente con dolor necesita y lo que nosotros como profesionales de la salud sabemos. Again, if we look at the evidence of this here in the United Kingdom, Briggs, Carr and Whitaker found that less than 1% of all those hours that we spend learning to become a healthcare professional, less than 1% is spent on education communication. Y luego, en el 2011, apareció este estudio en el que se dan cuenta de que menos del 1% de la formación que tenemos en pregrado se está destinando al arte de la comunicación. Instead of learning how to help people communicate and how to get better at guiding and empowering people, we learn about the origin and insertion of brachioradialis. En vez de aprender cómo comunicar, de cómo relacionarnos con la gente, aprendemos del origen y la inserción del braquio radial, por decir algo. Now, obviously, this is important. Brachioradialis is an important thing for a physiotherapist, but not 99% important. Por supuesto que esto puede ser importante para un terapeuta físico, tiene que saberlo, pero quizás no el 99% de importancia de lo que aprendemos está en eso. Now, I think also when we consider our training, if I think back to my training, when I first trained as a physiotherapist here in the United Kingdom, there's an immediate problem with communication. Y cuando yo aprendí a ser terapeuta físico con mi formación también, me di cuenta que había un problema inmediatamente en la formación en el Reino Unido como terapeuta físico. When I think back and reflect on my subjective examinations, that first consultation with the patient, often it would be very formulaic. It would begin very much with an opening statement from myself, which would be something like this. Y habitualmente era algo así como una fórmula en la que cuando yo ahora trato de recapitular lo que fue mi formación y pienso en mis primeros años como terapeuta, como primera consulta inclusive, más o menos lucía como esto, la manera en la que yo me presentaba para poder entender a las personas. You know, there was no distinction in how I would do my subjective. Every patient got the same opening line. Hi, I'm Mike. This is what we're going to do today. We're going to go through my questions in my order, stick to my way of doing things.
Algo así como que no había una diferencia independiente de la persona que está enfrente a mí. Yo básicamente empezaba y recetaba simplemente, o recitaba inclusive, decía, buenos días, mi nombre es Mike Stewart, hoy día voy a realizarte muchas preguntas en la forma en la que yo quiero para descubrir yo cómo te puedo ayudar. When I think back to this now, it's very much hashtag cringe. It's like sort of, oh God, how many people left the clinic back in those days and went, well, that was really shit, wasn't it? Y cuando pienso y reflexiono en el fondo en el cómo fue ese proceso, pienso algo así como que esto es hashtag, oh, qué vergüenza recapitular que fuese así en primeros años. ¿A cuántas personas probablemente les hice pasar por esto y después simplemente no fueron más a la intervención? When I began to shift away from this formulaic way of communicating with patients and just have a conversation like maybe you would have with somebody in a cafe, a friend, I remember a patient saying to me, thank God you're not doing that tick boxology thing. Y cuando te das cuenta ya de tomas carta en el asunto de esto, el paciente a veces incluso te puede decir, cuando ya nota que es como una conversación en un café, el paciente hasta te puede dar las gracias, por ejemplo, literalmente decir, qué bueno que no me estás haciendo pasar como por una especie de clic o tic nomás, simplemente un checklist en una conversación, como una Yeah. encuesta. He felt listened to because I was looking at him. I was having a conversation just like we would with a friend. I wasn't talking to the piece of paper. No estaba yo hablando con un pedazo de papel, sino que más bien le estaba prestando atención a esa persona, le estaba mirando a los ojos como luce cuando tienes una conversación con un amigo. I began to learn how to give him control rather than me having all the control. Y de alguna manera se trata esto de aprender a darle el control al paciente más que el terapeuta que lo tenga completamente. Because the truth is, in order for us to empower other people, we have to first get really good at losing our power. Our power has to go down as our patient's power comes up. Y una de las cosas importantes que hay que recalcar es que para ser capaces realmente de empoderar a un paciente, tenemos que nosotros perder poder. Tenemos que, algo así como, de alguna manera, soltar todo eso que a veces creemos saber y darle el poder al paciente. This means obviously we've got to get better at shutting up. We've got to get better at listening. And listening involves not talking or not waiting for a moment to interject. Y para eso necesariamente tenemos que convertirnos en mejores personas callándonos para poner atención y escuchar de mejor manera, no interrumpiendo a las personas. This was an interesting study by Jones and colleagues back in 2014. Este fue un estudio interesante de Jones y colegas en 2014. And what was really interesting about this was when they did a qualitative study and they asked lots of physiotherapists about their practice. And what they discovered was that the biggest compelling barrier to us helping our patients, the one thing we want to do, that we're trained to do, is our desire to try and fix and treat. En ese tipo de estudios lo que se logró de alguna forma concluir es que lamentablemente el pensamiento con el que somos formados nosotros cuando nos enseñan cosas es que pensamos muchas veces que es necesario arreglar a alguien o como que podemos nosotros tener el poder, por así decirlo, de arreglar al paciente. Because I think there's a simple truth to what we do, which is this: the answers to people's problems often lie in their words and their thoughts and their metaphors, particularly, not ours. Porque creo que esto es una verdad absoluta que vale la pena recalcar. La respuesta a los problemas de las personas están en sus propias palabras, en sus propios pensamientos y en sus propias metáforas, no en los nuestros. Our job is to guide, not to tell. Nuestro trabajo es guiarlos, no decirles todo lo que tienen que hacer. And we see this, my master's degree was in education. And the one really important thing that I learned in that master's degree was that education stems from this Latin word educare, to draw out, not to pour in. Y con mi maestría en educación, una de las cosas que más caló hondo en mi formación fue entender que la palabra educar provenía del latín educare, que significa extraer lo que se aloja adentro, no chorrear todo el conocimiento hacia adentro. Often this is how we learn to teach, is we learn to teach how maybe we were taught at school. The teacher speaks, the student listens, and we pour everything in. It's like a copy and paste method. Y así es como luce nuestra formación a veces y nuestro aprendizaje, inclusive desde que somos pequeños. Pareciera que el profesor habla, tira toda la información en una especie de modelo de copiar y pegar y mete todo en la cabeza del estudiante. I love this quote from Dallos. Dallos is an educationalist,
And Dallas says this, you know, we are guides, and sometimes you walk ahead of the patient, sometimes you walk behind the patient, and sometimes you're together. Sometimes you talk, sometimes you listen, sometimes there's dialogue between the two of you. The art is knowing where you are on that line. Esta es una cita de Dallas, que es un educador bastante reconocido, y dice de que como guías caminamos algunas veces delante de nuestros pacientes, algunas veces a su lado, algunas veces los seguimos a ellos. El saber dónde caminar o en qué parte tienes que situarte es donde está el arte. And here, Ian Forster, you know, spoon feeding teaches you nothing but the shape of the spoon in the long run. You don't teach anybody anything. You're just pouring information into them. Y el enseñar a comer con la cuchara a largo plazo solamente no te enseña nada más que la forma de la cuchara. Okay, now this is really important. I mean, because I think this topic I've written several different chapters and articles on this over the years. I wrote this chapter in 2016 in which we spoke about how pain is extremely complex. Y yo he escrito varios capítulos y trozos también y artículos en los que hablamos de cómo es bastante complejo comunicar esto del dolor. But despite this complexity, often people's expression of pain is very simple. Ouch, you know, they say, well, it just hurts. Pero a pesar de su tremenda complejidad, la respuesta es bastante sencilla. La persona dice, ouch, eso me duele. But in reality, if you explore underneath the surface, there's a lot going on. There's a lot of things to consider. And this is just how many things I could fit into this black bubble. There are so many more depending on the individual. Pero si te empiezas a meter un poquitito más en lo que hay detrás de ese ouch y de esa respuesta, entonces hay muchas cosas en esos ingredientes que forman esa respuesta. Está la angustia, está el aislamiento, la preocupación, la incertidumbre, la expectación, etc. So maybe this starts to make us think or makes us wonder, maybe the word is wrong. Maybe the word pain is wrong. Because if we change that word to distress, the whole dynamic shifts. Quizás tenemos que ser capaces de cambiar la palabra dolor por la palabra distrés o angustia, y así el panorama completo empieza a cambiar. For example, when I'm training undergraduate physiotherapist students in the university, I'll say, tell me what you have to help somebody's pain, to reduce their pain. What do you have in your toolkit? Cuando estoy enseñándole a estudiantes de pregrado, por ejemplo, les digo y les pido, dime qué tienes en tu caja de herramientas para ayudarle a las personas con dolor. And of course, they'll say, oh, I have the machines, I have the Placebotron 4000, the magic cupping thing that Adam was speaking about. You know, so they have all of these different things, manual therapy. Tengo muchas veces máquinas o algo así como el placebo y las ventosas, las técnicas manuales, cosas que de todas formas también ya comentó Adam en la charla previa. Tenemos todas estas herramientas. You say, okay. Now let's ask the same question, but just by changing that one word. What do you have in your toolkit? What is your course in physiotherapy taught you in order to reduce people's distress, not pain, distress? Y ahora cambiamos esa palabra. En vez de preguntar por el dolor, le preguntan o le pregunta él a su estudiante, ¿qué haces para poder manejar el distrés o la angustia? Me parece que es la traducción más concreta en todo caso, en las personas que sufren de angustia. ¿Qué And herramientas often tienes? the physio students in reaction to the word distress is, I don't, this is a psychologist's job. You know, a physio does not deal with distress, but of course you cannot separate pain from the emotions that surround it. Y la respuesta del estudiante es, no puedo hacer nada, ponen caras así como no tengo herramientas para eso, ese es el trabajo de un psicoterapeuta, yo soy un fisioterapeuta. You know, like we've already highlighted, if your friend was struggling, if your friend was distressed and you went to go to a cafe to talk about it, this is the way that you would communicate with a friend. Y piensa, por ejemplo, en un paciente, perdón, en un amigo que tiene algún grado de angustia o problema, que está luchando con algún problema, y esto debería ser así, como te comunicas con un amigo en un café. This is the human interaction. This is what humans do all day, every day. Estas son las interacciones que tenemos como seres humanos, es lo que hacen los humanos todos los días, todo el día. But our training has led us to become more of a weird, less than human, some sort of physio robot, because we end up in this situation. You know, we end up asking the person, what would it be out of 0 to 10 in this distressing situation?
Pero en la formación que recibimos parece que nos están como transformando en un robot fisio, porque ahora la conversación que antes parecía amigable como con un amigo en un café, ahora es algo así como lo que sale ilustrado en la diapositiva. Ah, así que tu pareja te dejó por profesor de gimnasio. ¿Cómo te hace sentir esto en una escala del 0 al 10? You really would need a new friend. Maybe you also need a new physio at this point. ¿Necesitarías quizás un amigo nuevo? Bueno, probablemente un kinesiólogo nuevo a estas alturas. So you can see there are some problems. This tick boxology, this recipe-based approach, the complexity of everything, as Stephen Hawking suggested. Sorry, we're going to mute that microphone. There you go. Can you repeat the last sentence, please, Mike Stewart? Sorry. Yeah, that's okay. So you can see there are some problems here. We have to acknowledge that there are some problems. Healthcare is really complex, as Stephen Hawking said. Tenemos que ser capaces de reconocer que el cuidado en la salud es bastante complejo, así como estábamos recapitulando lo que dijo antes Stephen Hawking. So step 2, let's maybe get a bit better at helping people to talk, helping them to communicate. Así que ahora vamos a ir al paso 2, donde tenemos que pensar cómo ayudar a las personas a poder comunicarse mejor. Facilitation is all about making things easier for people, not making things harder. Así que esto debería tratarse de cómo hacer las cosas más fáciles para las personas, no cómo dificultarlas más aún. And for any Star Wars fans, metaphors be with you, because really this is all about the use of metaphors, how we can help people express their experience. Así que para los fanáticos de Star Wars, las metáforas deberían estar con ustedes ahora, porque muchas veces la comunicación se trata de hacer sentido y las metáforas son útiles para eso. So we can get better at helping people to talk about their pain, but we do have to acknowledge that there is a huge issue confronting everybody. Así que tenemos que convertirnos en mejores profesionales para poder hablar de dolor, pero también tenemos que reconocer que hay una barrera importante. David Biro is a doctor. He writes about his own personal experience of living with pain. David Barrow es un doctor que ha escrito respecto a su propia experiencia de vivir con dolor. And this is what he said, that, pain does erect this wall. When you're in pain, you're trapped behind the wall. When you're someone like a physio, you're also trapped the other side of the wall. You can't quite get through to have that experience of the patient. Bueno, aquí está la cita ya traducida, pero dice en el fondo, pero que cuando tienes dolor ya hay una muralla como paciente y por otra parte también hace que el terapeuta tenga que enfrentar esa muralla para poder comunicarse de alguna otra manera con la persona. As Elaine Scary, who's a patient, once wrote, that pain is unshareable. You can't share pain. You're trapped. It's an individual internal experience. Como algunos pacientes ya también han estipulado en el pasado, incluso como cita, dice que el dolor lamentablemente es incompartible, no puedes compartir la experiencia. But maybe where we can help is metaphors can act like a chisel. You can start to break down this wall. You can start to have a little bit more understanding of each other, some empathy. Pero el cómo puede funcionar esto es que las metáforas y estas estrategias para poder comunicar funcionan como un cincel, de alguna manera como una herramienta que de a poco van a ir rompiendo esa muralla. Maybe to have a shared experience as much as we possibly can. Quizás tener una experiencia compartida o al menos lo más compartida posible. When we talk about this concept with our patients, we often show them this quote in conjunction with this piece of art, Edward Monk's screen painting. Cuando tenemos esta conversación con las personas, yo a veces les muestro esta cita y les muestro esta pintura, El grito de Edvard Munch. We often ask our patients, how does this painting link to this doctor's comment about his own pain? Y de alguna manera les pregunto o les digo, ¿cómo esta pintura se relaciona a lo que dice este dolor respecto al vivir con dolor? Este doctor respecto a vivir con dolor, perdón. And you have a whole range of different ideas, different discussion points, which is great. This is what art's really good for, is opening up conversation. Y tienes un tremendo rango, un rango muy amplio de posibilidades. Y para eso justamente el arte sirve muchísimo. El paciente se puede expresar como él o ella quiera. For example, we had a rugby player who was in one of our pain groups, and he was quite quiet in the group. He wasn't saying a great deal. Por ejemplo, teníamos a un jugador de rugby en nuestros grupos de personas con dolor y él no estaba diciendo mucho, era bastante callado. But he started to talk when we showed him this image. He said, "This is why I've stopped going out with my wife. I used to enjoy going out for a date with my wife. We'd go for dinner, we'd go for lunch, we'd go for shopping and things. I've stopped doing this."
Y cuando él vio esta imagen, él pudo reconocer que había dejado de hacer cosas con su esposa. Solían salir a cenar, solían salir de compras, solían salir de paseo y había dejado de hacer cosas ya por el problema que tenía. Because just like the people in the background here are completely unaware of this screen, this is a completely silent screen. Everybody around me, everybody in the town where I live, they just see this big, strong guy, this rugby player, and they think, why are you not carrying the shopping bags? Why is your wife carrying those? Porque él lo que pudo reflejar cuando vio esta imagen es que este era un grito totalmente silencioso. Ahí se puede ver en la pintura que hay otras personas que no parecen estar tomando en cuenta lo que está pasando con la persona gritando. Y en el fondo, él era un jugador de rugby, una persona grande, no entendía quizás la sociedad, cómo es que él no acarreaba las bolsas de compras cuando salía con su mujer. So it allowed that conversation, that discussion about how people in pain often feel judged by others, socially judged. Así que permitió tener esa conversación de cómo las personas con dolor muchas veces se sienten juzgadas por los demás. We often use art with patients, the art and the science of communication. We need art in lots of different ways. So we often get our patients to think about how they would draw what their pain looks like. Así que muchas veces queremos y necesitamos del arte cuando estamos hablando con las personas con dolor y les podemos pedir de alguna manera que dibujen. ¿Cómo dibujarías lo que está pasando? And this, of course, is not just art. This is also science. This is evidence-based practice in 2021. Y esto no es solamente arte, esto es práctica basada en la evidencia del año 2021. Let me share with you a short story about one of our patients to give you an understanding of how this can work. Déjenme compartir con ustedes una historia de un paciente para que les demos un entendimiento de cómo esto funciona y puede funcionar. We asked this one group to describe how they were, to draw how they would describe their pain. And this one guy that we had in looked very much like this, very angry, not very happy to be in the group. When's the massage? Why are we doing this? Why are we talking about it? Teníamos un grupo de pacientes con dolor a los que les solicitamos este tipo de actividad, pero había una persona en este grupo que nos miraba con esta cara. Nos estaba mirando con cara de cuándo me toca a mí el masaje, cuándo tenemos que hacer ahí las técnicas manuales, cuándo me vas a hacer algo tú. No le gustaba, no estaba muy contento con la actividad. We thought we won't see him next week. He won't come back. Lo que pensamos fue que no lo íbamos a ver la semana siguiente, probablemente no va a volver a la intervención. But he did. He was the first person to arrive in the group next week. Pero sí lo hizo, fue la primera persona que llegó la semana siguiente, de hecho. And he was much happier. He was talking with his hands. He was expressive. He was communicating with other people. Y estaba contento, de hecho se estaba expresando de manera distinta, estaba conversando con otras personas también. He told us a story about how he developed some pain in his back and his leg, and he went downstairs to take some tablets. Y nos estaba contando una historia de cómo desarrolló el dolor y de que bajó a buscar algunas tabletas o pastillas. At 3 o'clock in the morning, he decided for the first ever time to draw what his pain would look like. Y por primera vez en mucho tiempo, a las 3 de la mañana, bajando a buscar esos remedios, decidió dibujar cómo sería su dolor. This is his drawing. Y este es su dibujo. His wife found it the next morning and said, "What is this? Somebody's drawn something on this pad." Su esposa lo encontró al día siguiente y preguntó, ¿qué es esto? ¿Alguien dibujó esto en este blog? He told his wife, he said, they've been asking me to think about how I would draw my pain. This is my pain. Él contó en ese momento a su mujer que le pidieron que dibujase su dolor y esto es mi dolor. It's a devil inside a box with a padlock on top. Es un diablo dentro de una caja con una llave encima, un candado. He said this drawing that took him 30 seconds to do whilst half asleep enabled the best conversation that he and his wife had had for years. It enabled them to break through this wall together. Y dijo que cuando se le comentó en el fondo qué es lo que permitió ese dibujo permitió que tuviese una de las mejores conversaciones con su esposa en años. For years, he'd been trying to tell people how he feels. People would always say, "You okay? How are you?" We do it all the time as healthcare professionals. And he'd always respond with that 4-letter F word. Fine, I'm fine. Y lo hacemos todo el tiempo nosotros como terapeutas. Cuando le preguntamos a la gente, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Y las personas a veces también responden con esas 4 letras. Fine, ok, bien. En español también tiene 4 letras. Bien. But he wasn't fine and he wasn't able to get it out. He wasn't able to communicate it. And as James Geary, the linguist, says here, that metaphors provide you with an opportunity.
Pero en realidad no estaba bien, no era capaz de comunicar todo lo que le estaba sucediendo. Y como dice aquí esta otra cita también, las metáforas muchas veces te pueden proveer de información o de acceso a la persona de otra manera. Again, if we're exploring the evidence behind this, we know that drawings of pain can be really helpful. Deborah Padfield and colleagues' study was interesting here. Y también entendemos que los dibujos, las imágenes pueden ser beneficiosos. Aquí hay un estudio de Padfield del 2010 muy interesante. They asked people living with pain, if your pain was a photograph, what would it look like? And they had 64 photographs. This is one of them here. Este fue un experimento en el que habían 64 imágenes, de las cuales aquí pueden ver una de ellas como ejemplo. They then gave these photographs in a small playing card form to patients in a physiotherapy waiting area. Y lo que hicieron fue darle estas imágenes a las personas en una sala de espera de terapia física. They asked them to pick one of these images to talk about in the consultation to make the conversation easier. Y lo que hicieron fue que escogieran, o les pidieron a esas personas en la sala de espera que escogieran al menos una imagen que les permitiera hablar de su dolor o de su problema en la consulta después al terapeuta. The results were quite positive. It improved communication for the patient and for the clinician. Los resultados fueron bastante positivos. Mejoró la comunicación para los pacientes y también la percepción de los clínicos. The other thing it also did is it also brought them together. It brought the patient and the clinician together. It wasn't this sort of very formulaic, formal type approach to clinical practice. It became more of a cafe conversation. Y también como resultado los hizo sentirse y sentarse más cerca. No era una comunicación a distancia, por así decirlo, sino que pudieron lograr esto de una conversación como si fuera con un amigo en un café. Which is the same as what we find when we ask our patients to draw their pain. We then are forced to sit together to look at the drawing. We communicate, we collaborate together. Y que es más o menos lo mismo que pasa cuando le pides a un paciente que te dibuje su dolor. Estás de alguna manera forzando que tengas que estar cerca de él o ella para poder comunicarse de mejor manera. Okay, and just a few slides to finish. Step 3, the final thing is really, we have to get seriously playful. Y para ir terminando de todas formas con la presentación, tenemos que seriamente volvernos más juguetones. A big part of my training and my teaching of other clinicians is to unleash your creative possibilities, your creative potential. Una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es que tienes que desatar tu potencial de creatividad. Because as we've already highlighted, it's really crucial to step beyond that process, linear type way of doing things, the formula, the recipe. Porque hacerlo de esta manera, de alguna forma, te da un paso adelante para olvidarte un poco de lo que solía ser como esta receta de cocina o esa forma tan formal y estricta de paso a paso. Einstein understood this. Einstein said this, creative play, serious playfulness is the essential feature of productive thought, playing with things. Einstein ya entendía de esto hace mucho tiempo. Él planteaba que el juego y combinar cosas con el juego, como él lo está planteando ahora, parece ser un elemento esencial para el pensamiento productivo. So we do this all the time. This idea, metaphors allow you to play. Metaphors have an equation, X equals Y. Y las metáforas también son como una especie de ecuación, así como la X y la Y. For example, the devil in the box with the padlock is him talking about his inability to express his experience, a feeling of social isolation. Así que, por ejemplo, en este caso, este cuadrito con ese dibujo era una forma de expresar de que ese paciente, esa persona se sentía aislado, no tenía formas de comunicar lo que le estaba pasando. Metaphors provide us with a safe bridge to communicate things that are almost impossible to communicate literally. We can communicate them through a metaphor. Las metáforas nos permiten comunicarnos de otras maneras para poder romper esas barreras que a veces existen. For example, in this study by Clark and colleagues, this is where the title of this talk came from, I Feel So Stupid. They were working with people over the age of 65 who live with pain and who were struggling to talk about their pain. En este escenario estaban mirando a personas que tenían dolor y les pidieron también justamente cómo comunicar esto, no tenían cómo comunicar lo que les estaba pasando. So the researchers said to the patient, don't worry, it's quite hard to talk about pain. It's normal. It's Así que okay. el investigador le decía al paciente, está bien, es normal, es difícil hablar del dolor. Is there another way you could talk about it? Could we do it in a different way? Y eso también daba pie en el fondo a que pudiesen conversar después de, ¿hay alguna otra forma en la que pudiésemos conversar de esto? ¿Hay alguna manera diferente de hacerlo?
you know, this play thing, playing with one thing as another, can we think about it a different way? Y esto tiene que ver con el ser más juguetón o creativo. ¿Hay alguna otra forma de plantearlo? So they said to him, what did you used to do for a profession, for your job? Y le decían literalmente de qué solías hacer, como tu ocupación, tu trabajo, cuando solías trabajar. Suddenly, he's able to start talking about his pain. He's able to start expressing the experience. Y súbitamente empezó a hablar de su dolor y empezó a hablar de sus experiencias. Related to his experience of working in the dairy industry. Y en ese escenario estaba trabajando en las cañerías, en la industria del lácteo particularmente. The patient following this, the patient said to the researcher, to the clinician, does this make sense? Do you understand what I'm talking about? And she said, yeah, that really makes sense. I understand. Oh, thank God, the relief of getting it out and having a connection with somebody. Y una vez que esa cita era la que describía el paciente, le preguntaba el paciente al terapeuta si tenía sentido lo que le estaba diciendo, y el clínico le decía que sí, que por supuesto que tenía sentido, y imagínense el alivio que tenía una persona de poder sentirse escuchado y expresarse de esa manera, que alguien lo esté entendiendo. So just some final tips to finish. Some people, when I'm teaching people, they often say, this is all fine, but I struggle with these things. So the first thing is, I worry I don't have the time to listen. Así que como para terminar mi charla ahora, les voy a dar algunos tips importantes, porque muchas veces las personas están preocupadas de que no tienen el tiempo suficiente para poder realmente oír o escuchar. Well, here are some practical things that you can do with patients to acknowledge this time constraint and to give them 2 minutes to don't interrupt. Allow the patient to talk for a couple of minutes without interruption. Aquí hay algunos aspectos prácticos que pueden implementar rápidamente, y lo primero es que aproveches realmente el tiempo disponible, que le des por lo menos 2 minutos a la persona sin tener que interrumpirlo. Déjalos hablar. Often as well, we feel like we get distracted, like we can't pay attention to the patient's story because there's so many different conflicting things happening. Y también entendemos que tenemos que prestar atención a toda costa, ojalá eliminar algunos distractores, porque hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor también. So maybe think about sort of avoiding that eye contact thing, avoiding that tick boxology thing, trying to make it more of a cafe consultation. Así que trata de eliminar las cosas que sean distractores para tus estímulos visuales, y de hecho realiza contacto visual con el paciente para que se parezca mucho más a una conversación de un café. And again, as we said earlier, really the problem often is not the problem, the solution is the problem. And often what we tend to do is we try, particularly as physios, I find when training a whole range of healthcare professionals, physios are always trying to find solutions. Y me doy cuenta muchas veces que el terapeuta físico está tratando de buscar una solución. Así que la idea sería pensar acá en escuchar de otra manera y olvidarse un poco de este chequeo, de checklist, estar tiqueando todo lo que el paciente te está diciendo, que no se te olvide a ti nada. Mejor puedes callar un poco y escuchar activamente. And this is counterproductive because, as we said earlier, the first rule of therapy is that the answers lie inside them. It's educarry, it's drawing things out from people, not pouring things in. Y todo esto de querer hablar, o de esa forma de pensar que tenemos de querer arreglar a la gente, por así decirlo, es contraproductivo, porque si pensamos en lo que ya ha expuesto Mike previamente, la solución recae en lo que el paciente tiene que expresar, en lo que podemos sacar de ellos. Ellos tienen la solución. There are 3 rules to guiding people. Listen. Only by listening can you then find out what they need. Hay 3 reglas para poder facilitar todo este proceso y para poder ayudar a las personas. Then once you've found out what they need, guide them, signpost them. I think our job becomes much easier when you stop thinking of yourself as someone who has to tell people what to do, and instead you start to guide people, you start to signpost them. But you can only do that if you've listened to them first. Lo primero es saber escuchar. Tienes que estar atento a lo que te están comentando, y una vez que ya escuchaste lo que te están diciendo, puedes usar esa información como guía, y de esa forma puedes dirigirlos al camino al que quieren ir, para que te des cuenta que se vuelve más fácil el trabajo finalmente cuando tienes que dejar de decir tantas cosas y simplemente vas a guiar el proceso. In conclusion, Scott Dempster and colleagues found this, and this was a really interesting statement, that we need to shift from a fix-it mindset to a sit-with-it mindset. Y Scott Dempster dijo esto, y es una cita muy interesante: tenemos que cambiar desde creer ser unos arregladores a ser más bien unos facilitadores.
And that's a really hard shift for, particularly I find, for us as a profession, because physiotherapy is often set up as like a mechanic. You know, I'm going to discover, I'm going to diagnose your problem, and then I'm going to fix it. Y eso es bastante difícil de hacer porque como terapeutas físicos hemos sido formados casi como si fuéramos unos mecánicos. Estamos haciendo un chequeo y vamos a arreglarlo. Now, I've already had one cat in the vet today, so this is another cat in a vet situation. Ya tuve hoy día que llevar a mi gato al veterinario, así que este sería otro ejemplo de un problema con un gato. Here she is. Look, here's my cat back from the vet. Ahí está la gatita. Terrible thing. But the problem isn't the problem. The solution is the problem. Trying to put your focus into what the solution is rather than the problem. Help people make sense of the problem and then move beyond it. Trata de darle sentido al problema que tiene para las personas, ese problema, pero el problema finalmente no es el problema, es encontrar una solución. Trata tú también como profesional enfocarte en cuál es la solución y transmitir eso a las personas finalmente. So, finally, some references from today. Ahora, para terminar, aquí hay algunas referencias de lo que he hablado el día de hoy. There were 2 points here. Socrates really is important to find yourself, think for yourself. You know, the answers lie in them again. Y esto lo decía literalmente Sócrates desde hace muchísimo tiempo atrás, para encontrar de ti mismo, piensa en ti mismo, esa es la cita, pero finalmente la respuesta a los problemas están en sus palabras y pensamientos, no en los nuestros. Here are the references, plus some others as well. And thanks very much, everybody. That's everything. So I hope we have some time for questions. And I hope that's given you some how to help your patients communicate better. Yes, thank you for your time and for sharing your presentation. Vamos a ver. Muchas gracias, Mike, por la presentación. Tenemos algunas preguntas por ahí. Recuerden mantener sus micrófonos en silencio y las preguntas las van a recapitular aquí los directores del chat. Francisco is going to ask the question. Francisco is also from SOKIME, our group, Mike. And I can see that there was also Gustavo here, that you know him. I know Gustavo, I know Jose is here. I've had some text messages from some Spanish colleagues saying, I'm here, I'm in the room. Yeah, we have people from Argentina and Peru, so it's been amazing. Thank you. And now, Francisco, te dejo a ti un ratito también. Yo me voy a levantar un segundo al baño. ¿Puedes hacer la traducción? Preguntar y responder. Try my best. I'll try my best. Okay, vuelvo pronto. Okay. First of all, Mike, thank you for your great lecture, presentation. Primero que todo, muchas gracias por tu presentación. Y we have a lot of questions, a lot of great questions. So let me try to find the first question. That is question number 1, Mike. What's your opinion on how P&E, or pain neuroscience education, is delivered in this like really protocol fashion, step by the book, as it's oftenly teach? La pregunta es, Mike, ¿qué opinas de la administración de la P&E, de la educación en neurociencia del dolor, de forma protocolizada, como se suele enseñar? Yeah, it's a great question. I hate it. And I think it's a bit of a problem. I know from working with Lorimer Moseley, he also hates it. He thinks that in some ways we've created a problem where people expect to stick to a formula. Dice Mike que es una muy buena pregunta, y por lo general él lo odia. Y que esta es una conversación que él ha tenido con Lorimer Moseley, que principalmente esto genera un problema más que una solución. You know, I think the main problem is, like we've been highlighting in the talk, people are different, you know, so we can't therefore expect to do the same approach or the same recipe with 50 people who have pain. And this is one of the big things that I try to get across when teaching is varying things, trying to be adaptable, seriously playful with each patient. Y esto es algo un poco lo que él abordó, dice Mike, en su presentación, que el paciente siempre es único, que siempre tenemos que ser flexibles, ir buscando estrategias para abordarlo, nunca siempre tener eso en claro, que siempre hay que ponerse juguetón, tener distintas herramientas y que siempre el paciente es único. I will add one other point, which is not from the patient's perspective, but from our perspective as clinicians. Y poner, can you repeat that, Mike? Sorry. Yeah, I'll add one more point, and it's a point about us, not about the patient.
Y que el otro punto que dice Mike, que el enfoque siempre tiene que estar en el paciente, en lo que el paciente necesita y no lo que el clínico espera, que es este rol facilitador. It's just like being a guide more than a fixer, what you're talking in your presentation. I think the problem with when we stick to a formula, if you try to do pain education to a formula, it very quickly becomes very boring, and mixed with the very boring nature of the job, you then also don't have the positive outcomes, because people don't tend to get better as often if you have a formulaic way of doing pain education. So it's boring and it doesn't work. Y por último, Mike dice que si nos regimos a un protocolo o una fórmula, esto se vuelve bastante monótono, bastante aburrido, y que ya puede ser bien aburrido ya el trabajo de la rutina, y también esto puede ser muy aburrido para el paciente. So You're back, Nico? Oh, yeah. Sorry. No, just Okay. keep it interesting, keep it flexible and playful. I totally agree. It has to be a flexible process. Tiene que ser Let un me check proceso because flexible, mantente siempre más dinámico, creativo y que sea entretenido. give me one time because there are a lot of great questions in the chat box, a lot of great ones. This is a good one that wait. Here Fernando is asking that besides art, you said that art is very useful to help patients make sense or explain their pain. What other like strategies do you have in your toolbox that you can use with patients that have a lot of difficulty in expressing their pain? Fernanda pregunta, además del arte, ¿qué otra herramienta podría utilizar en pacientes que hablan poco o les dificulta expresar su dolor? Again, it varies. So it depends on what the person is interested in. Recently, I've been working with some athletes, young athletes, and they've been responding really well to music. Esto es bastante complejo, no es algo que sea generalizado. La verdad es que, por ejemplo, ahora podría contarles de un experimento que estamos llevando a cabo con un grupo de atletas y están respondiendo muy bien incluso a la música. So, people who find it hard to talk about pain, often if you say to them, well, if pain was a song, what song would it be? How do you associate your pain experience with music? Por ejemplo, le podrían decir literalmente, si fuera una canción, ¿qué canción podría describir lo que te está pasando? And it's interesting, isn't it, that we often have songs that we associate with things that happen in our life, our first dance at a wedding, maybe a funeral, maybe a holiday. It's the same with pain. You often find that people will say, this is my song. And then they can talk about the lyrics. They can talk about what it means to them. Muchas veces las personas tienen alguna experiencia con alguna canción y un recuerdo muy valioso, como por ejemplo la canción de tu matrimonio, de tu graduación, y esas cosas significan algo, y puedes tratar de extrapolar eso a la experiencia del dolor para saber si de esa manera facilitas que se puedan expresar. What I find often really interesting is that you can explore behavior change. We explore outcome measures through songs, through song lyrics. Y lo que podemos hacer es tratar de explorar un poquitito más como tipo de mediciones de resultados a través de la música y de las canciones también. So at the beginning of the process of rehabilitation, patients might choose a song which relates to their experience, which is quite anxious or worrying. They'll pick a certain lyric in the song and they'll say, this is my anxiety that I have cancer in my back, or that that I'm going to be in a wheelchair. And at the end, the song is very optimistic often. So it's a shift from pessimism to optimism, from hurt to hope. En ese escenario te puede permitir incluso explorar el cambio de comportamiento que pueden tener las personas. Al comienzo es posible que tengan un escenario de ansiedad con el que eligen una parte de unas líricas que expresan un sentimiento en particular, pero con el pasar del tiempo te puedes dar cuenta de que eso puede cambiar y después hay un optimismo detrás. Thanks. Thanks to you, Mike. Do you have time for one more? Of course. Okay, let me try a little patience because there's a lot of questions and they're all very interesting. Is there a question from Kathleen or Adam? Oh yeah, we have them there. Está Kathleen aquí también, Adam. No tienen ninguna pregunta, pero quizás después podemos hacer ahí una mesa redonda. Here's a good one. Mike, how do you adapt pain education in patients that have like cognitive dysfunction, who suffer from chronic pain, elder citizens or patients with Alzheimer's disease?
La pregunta es, Mike, ¿cómo adaptas la PNI o educación en dolor en pacientes con alguna alteración cognitiva que también sufren de dolor crónico? Ejemplo, adulto mayor con demencia, Alzheimer. Great question. I find this is happening more and more these days, and I think it's a really important question, this. Pienso que esto está pasando cada vez más seguido y es una pregunta muy buena, es muy importante aprender a hacer esto. I think there's a number of things, and I think, again, it comes back to keeping it tailored and individual to each person. Creo que lo más importante es mantener este mensaje a la medida, o sea, tratar de justamente medir, dependiendo de lo que la persona hace o que le haga sentido el mensaje que tiene que transmitir. But the general rules of education apply here. Keep it simple, stupid. Don't overcomplicate it. Pero reglas generales de educación aquí también son válidas. Manténlo algo así como sencillo y tonto el mensaje. Less is more. Don't overload people with lots of information. No sobrecargues a la gente de información. And the three rules of exercise prescription of rehabilitation: meaning, meaning, meaning. Does it have meaning to that individual? Y estas tres reglas fundamentales en la terapia física y en la educación: que sea significativo, que sea significativo y que sea significativo, que tenga un significado para la persona lo que estás tratando de transmitir. You know, I've been frustrated throughout my career watching people lying on a plinth doing sort of rolling with the knees or lifting the arm in the air, and they're just bored and they're not stimulated. So this is particularly important with somebody who's cognitively impaired. It has to have meaning. Así que bueno, yo en todos estos años de experiencia, por supuesto que ustedes también lo han visto muy seguramente, a personas aburridas, acostadas en la camilla, moviendo un brazo, moviendo una pierna. Si es un paciente que tiene un deterioro cognitivo, con mayor razón, tiene que tener algún tipo de sentido lo que le estás pidiendo hacer o lo que le estás tratando de transmitir. And other practical things as well, repetition, recording it. So you record sort of certain things that you want them to do and they can look back at it. So it's sort of things to jog the memory, to remind people to do these things. Y en algunos aspectos prácticos también, la repetición hace el maestro, así que puedes grabar aspectos prácticos de la sesión, que la persona tenga acceso a esa información de nuevo después, para que pueda hacer por su cuenta muchas otras cosas. Amazing. One more, Francisco? Do you have one more? Yeah. I have a really great one here. Okay, let me just check it out. This is I think it's a real problem we have, a lot of us, when we face people with pain or we have to treat people with pain. Mike, what strategies do you use with patients that are like in this like vicious cycle, you know, of pain with very little or practically none coping skills? La pregunta es, ¿qué estrategia utiliza para sacar a un paciente que entra en la rotando del dolor y tiene poca o ninguna conducta de afrontamiento? Oh, great question. I think the first thing to do is to acknowledge that metaphor, that they're stuck in a vicious cycle, they're stuck in a circle. Lo primero es tratar de reconocer de que están algo así como en un círculo vicioso, están encerrados en ese lugar. Es una buena pregunta. So again, we often see patients who say, I just feel like I'm going round in circles. I just feel like I go from the doctor to the physio, to the pain clinic, to the doctor, to the physio. You know, I'm just not getting better. Lo primero es que de alguna forma tomen conciencia o entiendan que no están mejorando, se dan cuenta ellos mismos inclusive de que están yendo de un doctor a otro, de un fisio a otro y no hay recuperación. So we often stay with their metaphor. Their metaphor is more important than my metaphor. So we stay with that idea of going round in a circle. Así que a veces nos quedamos con la metáfora o la idea que están ellos tratando de transmitir, pensando en que están en un círculo sin salida. And I say, okay, well, if your friend said to you that they were stuck in a circle, you know, if your friend said to you that they were on a roundabout in a car and they just kept going driving round and round and round and round, they went off this road and it was a cul-de-sac, it was a dead end, and they had to come back. You know, if they just kept doing this, what would your advice to your friend be? What would you advise your friend to do? Si estás en un círculo sin salida, una de las cosas que podría tener sentido para esa persona y para que sea un mensaje más claro podría ser, si tuvieras un amigo que estuviera encerrado en un círculo como el que estás tú, si no hay salida, ¿qué consejo le entregarías? Remember, our job is not to tell people what the solutions are. It's not to say, I think you should do this and this. If I was you, I would do this. I would not do that. Instead, I would say, how would you advise your friend? We all know how we would advise friends. So if you give somebody a distant advisory scope, suddenly they find solutions.
Así que recuerden, no se trata de decirles qué hacer. Ahí es donde está el arte y Mike lo comunica muy bien. Está diciendo en el fondo de que la educación se trata de extraer algo de la propia persona. Entonces, no de decirles cómo salir de ahí. Él, de hecho, no le diría cómo lo haría él al paciente, sino que esperaría que el propio paciente le cuente cómo aconsejaría a un amigo. Todos podrían saber cómo aconsejar a un amigo. Excellent. Lots of valuable messages for our clinical practice, Mike. So it's been amazing to have you here. And all the audience is expressing their feelings over there also. So I'm going to ask them to turn on their cameras so they can cheer you up and maybe take a photo or more than one. Prenden la cámara, colegas, para que nos vayamos despidiendo de Mike. Mike, you're more than welcome to stay because Kathleen is now going to present us the next topic, obviously. And let me see. Traten de compartir fotos. Yo no he estado activo en el chat por razones obvias. Y a los que me están mandando WhatsApp, no los he revisado por razones obvias. Traten ustedes de compartir fotos, por favor, colegas. Es muy difícil pensar en el multitask con la traducción. A eso me refiero. Muchísimas gracias, Mike. Thanks, Nico. Amazing lecture. And I'm going to stop the recording now.